¿no? De pared abdominal, ¿no? Una cirugía que ha sido un poco larga, más de 3 horas, hemos estado en sala, ¿no? Una paciente mayor, obesa, con una eventración abdominal grande, ¿no? Hubo un poco de dificultad porque había muchos vasos cercanos, vasos perforantes que sangraban, el tejido era muy laxo, el saco era muy grande y el mismo saco también tenía muchos orificios, lo que nosotros le llamamos saco en madriguera, en conejera, ratonera, ¿no? Entonces eso te dificulta un poco para poder cerrar. Luego se coloca una malla y al final pues un dren especial para evitar que haya colecciones o seromas de la pared, ¿no? Entonces vamos a avanzar ahora, igual vamos a ver si podemos ver un pequeño video de una cirugía, si es que nos alcanza el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Este primer tema, chicos, de pared abdominal, obviamente es una parte importante para nosotros en cirugía porque vemos que todas las incisiones, el abordaje que nosotros hacemos, pues en cirugía es básicamente en el abdomen, ¿no? Entonces, 90 y tantos% de cirugías de nosotros son básicamente en el abdomen, ¿no? Entonces, la cirugía abdominal está pues a la cabeza, lo que es para los cirujanos generales, ¿ya? Eh, la constitución de la pared abdominal o la distribución de la pared abdominal va a ser muy variada y muy importante de acuerdo al tipo de cirugía que tú vas a hacer. O sea, así a grandes rasgos para que más o menos puedan entender, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tú vas a hacerle una cirugía laparoscópica, la que quieras, digamos una hernia en este caso, ¿no? Ves que es un paciente muy grande, con mucho tejido adiposo, ¿no? Entonces, hacer una cirugía abierta, en cualquier caso, y en estos casos también es más difícil. Hacer una cirugía laparoscópica podría ayudarnos. Ahora, si tú tienes un paciente ya varias veces manipulado, operado de la pared abdominal con cicatrices, con fibrosis o el tejido adelgazado, también eso es importante que nosotros veamos, ¿no? Si vas a volver a manejar o a manipular es una zona cercana a donde estás operando actualmente, pues también tienes que tener en cuenta eso. Entonces, el grosor y el tamaño de pared abdominal va a ser muy variado de acuerdo a edades, de acuerdo a pacientes, de acuerdo a antecedentes y demás. Entonces, ¿qué nosotros nos convendría? Que tengamos, obviamente, un paciente con una buena pared abdominal, con una tensión muscular adecuada, ¿no? Con tejidos sanos, con tejidos viables, para que no tengamos problemas de recidivas, de hernias y demás. Pero no siempre se va a cumplir de esa forma, ¿ya? Entonces, esta pared abdominal, nosotros podemos tener muchas alteraciones, desde pequeños defectos, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, una foto de un paciente con una hernia umbilical que tiene un defecto chiquitito, es 1 centímetro aparentemente. Nosotros hay que acostumbrarnos a palpar cuando veamos a los pacientes, ¿no? Toquemos, examinemos, veamos los defectos, ¿ya? Pero puedes tener un saco grande, o al contrario, no tener ya también un tejido muy redundante, que acá tenemos una hernia inguinoescrotal bilateral, ¿no es cierto? Pero también igual el anillo no puede ser, no es tan grande aparentemente, ¿no? Pero sí tienes ya una hernia crónica porque tienes mucho tiempo de enfermedad, entonces puedes tener mucha presentación en lo que es el consultorio, en lo que es la emergencia. Es diferente manejar una patología de pared abdominal por emergencia a manejarlo por consultorio. Eso también hay que tener un poquito de cuidado. En general, la función más importante de esta pared abdominal que nosotros tenemos es el cuidar, ¿no es cierto? Y proteger todas las vísceras abdominales que tenemos. O sea, es algo lógico, ¿no? Por ejemplo, si tienes un paciente neonato que no tiene una buena pared, o por ejemplo, anomalías congénitas o alteraciones congénitas, ¿no? En los cuales hay una debilidad de pared, ¿no? Por ejemplo, una gastrosquisis o un falocele u otras patologías en pediatría. Entonces, todo el tejido abdominal, los órganos abdominales están expuestos y eso es un peligro para el paciente, ¿no es cierto? Por daño de perforaciones, por hipotermia, por sepsis y demás. Entonces, es importantísimo
que la, que la cobertura de la pared abdominal pues sea íntegra. Entonces la musculatura de esto obviamente va a interferir en los movimientos del paciente, de lateralidad, de flexión, a ir hacia adelante, ir hacia atrás, con estabilización de la columna vertebral, las inserciones de todos los músculos tienen que recordarlo ustedes y la función también que tienen cada uno es importantísimo, ¿no? Entonces, esta integridad de esta pared nos va a evitar la formación de hernias, ya sean pues obviamente a la cabeza adquiridas, las congénitas, bueno, ya las tienes de por sí, y las iatrogénicas porque tienes una intervención quirúrgica previa seguramente antes de lo que tú estás, de lo que tú estás evaluando a tu paciente, pues, ¿no? Entonces, la anatomía, saben que tenemos 9 capas antes de llegar hacia la cavidad abdominal, ¿no? Desde adentro, desde afuera hasta adentro, ¿no? Tienes esto, ¿no? La piel, las dos fases del tejido celular subcutáneo, el camper y escarpa, ¿ya? Luego tienes las inserciones de los 3 músculos importantes de la pared abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso, la aponeuritis endoabdominal, el tejido preperitoneal y el peritoneo propiamente dicho, ¿ya? Entonces, estas fascias, obviamente la fascia grasa, el tejido graso que tenemos, es la parte inicial de protección después de la piel, ¿no? Y es más, en algunos casos, cuando nosotros no tenemos mucha pared, ¿no? Hay pacientes que tienen defectos grandes y no te cierra y no tienes una malla especial para cerrar el defecto, tienes que usar lo que puedas, ¿no? Usas de repente parte del tejido graso, parte de la misma aponeurosis, parte del saco, incluso hasta a veces piel, ¿no? O sea, solamente la piel puede cubrir el defecto, ¿no? Y con eso pues mantiene la protección de los órganos abdominales. Entonces es por eso importantísimo ver que la anatomía tenga que ser lo más íntegra posible. Estas fascias en la parte baja, hacia el escroto, tiene otro nombre, la fascia de Bug, y en la parte perineal es la fascia de Coles, que es importantísimo en pacientes cuando veamos abscesos perineales, absceso perianal o en pacientes con síndrome de Fournier. Entonces, esto rápidamente lo vamos a pasar, ustedes tienen que recordarlo, ¿no? El músculo oblicuo mayor viene de afuera hacia adentro, las últimas 8 costillas, las inserciones en la línea media, en la apófisis espinosas, en la apófisis sifoides, en el pubis, en las cristas ilíacas y ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Luego viene el músculo recto abdominal, los dos rectos que van a unirse a nivel de la línea alba, entonces es importantísimo para descartar en estos casos que no tenga, por ejemplo, un paciente una eventración o que no tenga una diástasis de rectos. Ahí es diferente el manejo también, que es básicamente por estética en la diferencia de uno y el otro. En este músculo recto, ¿no? Se inserta entre el quinto, séptimo arco costal, sifoides pubis y unido por la línea alba en la parte central. Luego la otra distribución contraria al oblicuo mayor, el oblicuo menor viene de dentro hacia afuera, ¿no es cierto? Novena costilla, poneurosis con inserción en el pubis y la línea alba, ¿ya? Esta es importante en las hernias inguinoescrotales, ¿por qué? Porque estas van hacia la parte inferior del testículo y van a dar el origen al músculo cremaster. Entonces, este músculo cremaster nosotros podemos disecarla, podemos ligarla, podemos sacarla parcialmente, ¿no? En este tipo de hernias, porque nos va a dar un poquito de problemas a veces para poder cerrar el defecto. Entonces no hay ningún problema que tú puedas liberar bien el músculo cremaster o sacar el músculo cremaster en algunos casos de hernias. Luego el músculo transverso, la parte medial, ¿no es cierto? ¿No? Que va en la parte horizontal y la parte medial desde el pecten hasta el pubis. Luego esto tenemos lo que se llama la fascia transversalis, ¿ya? Que va a recubrir prácticamente toda la cavidad abdominal, ¿no? Y va muy importantemente la mano en las hernias directas, que lo vamos a ver en un ratito. La parte más inferior tiene un engrosamiento más, un tamaño más grande, digámoslo así, en la parte más cercana al ligamento inguinal, que es la cintilla iliopúbica. Entonces la distribución es esta, ¿no? Hay que ver la parte de frente y la parte lateral. Como vemos, hay mucho músculo, hay mucho tejido muscular para poder tener un defecto importante en esta zona. Obviamente, de acuerdo a la inserción, de acuerdo a la ubicación, pues puede haber un tipo de hernias especiales también que nosotros manejamos. Pero normalmente,
pues las hernias se dan en los puntos de inserción, las debilidades, ¿no? Por ejemplo, en la parte umbilical, la parte de la espina ilíaca y demás, ¿no? Entonces, en cualquier otra parte no es común que se formen estos defectos. La irrigación básicamente son tres ramas importantísimos de la arteria femoral: la arteria ilíaca circunfleja superficial, la epigástrica superficial y la pudenda externa superficial. De estas, la que más nosotros la vemos, las encontramos en el trayecto, sobre todo en una cirugía de hernia inguinal, es la segunda, ¿no? La hernia epigástrica superficial, que a veces tienen ramitas y demás. Entonces tú puedes ligar esta arteria si tienes algún problema para la disección, ¿no? Si te perjudica, digamos, la identificación de estructuras o más, puedes ligar esta arteria sin ningún problema, porque a veces no lo ligas y tienes un desgarro por ahí sin darte cuenta y te puede formar un hematoma en esa zona. La inervación viene del séptimo al doceavo nervio torácico y el primer nervio lumbar. Entonces, en general, ya vemos que las hernias son defectos, ¿no es cierto? Son salidas, protrusiones de cualquier estructura o tejido abdominal a través de un orificio constituido rodeado por peritoneo. O sea, tiene que haber una predisposición, obviamente, tiene que haber un agente causal y tiene que haber pues una salida de algo del interior hacia el exterior. Las más frecuentes en general son las hernias inguinales, pero en varones y en las mujeres son las crurales o las femorales, ¿no? Ahora, otro término y otra cosa, concepto que tienen que tener claro también ahorita es que mientras las hernias sean más grandes, ¿no? O sea, tienes un defecto muy grande, un anillo muy grande, muy probablemente son las que menos se tengan que complicar. O sea, hablando de emergencias, ¿no? Porque estos pacientes, como tienes un defecto tan grande, pues las hernias entran, salen, son defectos crónicos y muy poco probablemente de que haya pues una obstrucción intestinal y demás. Cuando tienes un defecto muy chiquito, ¿no? Por ejemplo, en las umbilicales o en las femorales, crurales, que son defectos muy pequeños, ahí sí muy frecuentemente puede haber complicaciones de esa zona, ¿no? Porque un asa se puede meter en el defecto y ya no va a regresar porque tienes un anillo muy chiquito, un efecto muy pequeño. Entonces, esas son las más difíciles. Ahora, pero las grandes también tienes que tratarlas rápidamente por el dolor, por la estética, por el fastidio, la incomodidad del paciente. Entonces, toda hernia en general es diagnosticada, es hernia operada. Es el único tratamiento que existe, ¿no? Hernias de pared, sí o sí, el tratamiento es quirúrgico. No existe ninguna otra medida, a no ser que sea un paciente ya muy anciano, que tenga muchas comorbilidades y demás, de repente solamente medidas de sostén, fajas, suspensores y más cosas, nada más. Entonces, toda hernia va a tener una constitución, ¿no? Estamos viendo, tienes una parte externa, una parte interna, tienes piel, normalmente tienes tejido celular subcutáneo y tienes algo de aponerosis casi siempre. Y el mismo contenido de la hernia tiene un continente, ¿no? La parte de afuera, que es todo lo que estamos rodeando, todo lo que está conteniendo la parte externa de la hernia, y el contenido, que este contenido también puede ser muy variado, puede ser un contenido pequeño, puede ser un contenido grande, un contenido mixto, un contenido crónico y más, ¿no? Puede contener vísceras, puede contener piplón, nada, ¿no? Entonces puede ser un saco simplemente redundante y más opciones que tenemos de presentación. Entonces, este continente es el saco, pues, ¿no? Vas a tener un fondo, que es la parte más alta, un cuerpo y un cuello. Entonces, en general, para que más o menos entiendan, cuando tienes una hernia, tienes que disecar toda esta estructura del continente, pero poner una ligadura lo más alta posible, o sea, lo más cercana al cuello de la hernia para que no haya posibilidad de recidiva o la recidiva sea la menor posible. Y el contenido puede ser cualquier elemento, lo que se introduce, piplón, intestino, puede ser parte incluso de la pared del saco, parte del saco puede ser un órgano, entonces eso también puede ser un poquito difícil de manejar en algunos casos, pero normalmente es el epiplo, ¿no? Ahora, según la clasificación, hay 7 formas de presentaciones de hernias, ¿no? De acuerdo a cada tipo. Uno puede ser según el comportamiento en el cual se localizan, 2 según el momento de su aparición, 3 según en su estado, 4 según su reductibilidad, 5 según su localización, 6 según su contenido y 7 las hernias especiales que los vamos a nombrar en un ratito. Entonces, según el compartimiento en el que se localizan, básicamente las que nosotros vemos son pues las hernias externas, ¿no es cierto? Tienes una comunicación de la pared anterior hacia afuera y son notorias, obviamente
obviamente tienes un bulto, ¿no? El paciente te dice, mira, yo tengo este bulto, tengo esta bola, tengo, algunos le dicen, pues, ¿no? Esta tumoración, esta zona, ¿no? Entonces me duele, está creciendo, a veces se mete, sale, entra, entonces es una característica, ¿no? Que tú la puedes ver hacia afuera, entonces es parte de una hernia. Y las otras, las hernias internas, no las vemos normalmente porque tienes una comunicación interna, pues puede ser aorto abdominal o abdominotorácica o abdominopélvica. Bueno, entonces hay varias formas de presentaciones también de esas características de hernias. Luego, según el momento de su aparición, ¿no? Entonces tenemos las dos importantes, las congénitas que se ven en un paciente neonato, un recién nacido, ¿no? Obviamente, y que en algunos casos desaparecen o se mantienen y quedan estables sin ningún tratamiento específico o empeoran, ¿no? Entonces, eso también se tiene que ver. Las dos frecuentes congénitas en el niño son la hernia umbilical y la hernia inguinal indirecta. O sea, todas las hernias indirectas son las congénitas también, ¿ya? Eh, Cuando tienes una hernia, normalmente un recién nacido, frecuentemente umbilical por el tema de la caída del cordón umbilical, de la posición del mismo feto y demás, la consistencia del abdomen. Entonces, es un defectito normalmente pequeños, ¿no? 0.3, 0.5 centímetros, y eso tiende a la involución, a cerrarse poco a poco, ¿no? Pero algunos sí se mantienen y tienen que operarlos. Bueno, las otras presentaciones son las hernias adquiridas, que ya hay un defecto. O sea, hay un defecto en la pared abdominal por la predisposición que estamos conversando y más que todo en los puntos débiles de inserción, ¿ya? O sea, no es en cualquier sitio, ¿ya? Y las más frecuentes son la hernia inguinal directa, ¿no? Entonces, toda directa va a ser adquirida, ¿ya? Y la hernia crural o femoral, esas son las más frecuentes a la cabeza. Según su estado, tienes dos opciones: hernias simples, las cuales no van a comprometer el estado general del paciente, es un paciente estable, tranquilo, el contenido no va a haber variación, probablemente no hay ni cambio de color y nada más, y acá se requieren cirugías programadas o electivas, o sea, tienes tiempo para que tu paciente le expliques, lo programes, veas qué tipo de cirugía le vas a hacer, con mucha paciencia, ¿no? Y las hernias complicadas o las hernias complejas de emergencia, obviamente acá ya hay un compromiso del estado del paciente, o sea, si tú no logras solucionar en ese momento o lo más precozmente, el paciente puede tener un compromiso de su estado general, ¿ya? A veces hay debuts de hernias complicadas ya, pero gravísimas, o sea, te debutan con una obstrucción intestinal, te debutan con una fasciitis, te hacen una peritonitis, obviamente esto no es pues en cuestión de horas, pero es que es el descuido y el tiempo que tarda el paciente en llegar al hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que llegue, por ejemplo, una peritonitis, ¿qué significa? Que tienes que tener ya una hernia pues ya complicada, encarcerada, estrangulada, necrosada, han pasado probablemente 3 días o más para que llegue a un estado de esa zona, ¿no? Para que haya una celulitis, fasciitis, también probablemente pasa mucho tiempo. Según su reductibilidad, eso es básico y sencillo, que nosotros lo podemos ver, si se reduce o no se reduce, ¿no es cierto? Entonces, si se reducen, ¿no? Entonces, acá tenemos que usar maniobras manuales, ¿no? Entonces, para poder introducir hacia la cavidad abdominal, ¿no? ¿No? Se puede usar, por ejemplo, maniobras, ¿no? Dependiendo del tiempo de la hernia que haya salido hacia la cavidad. O sea, por ejemplo, tienes un paciente que llega con esta hernia dolorosa y dice que ya no lo puede reducir, no puede meter a su posición unas 2 horas antes de que llegue, entonces tú puedes hacer opciones, ¿no? Puedes hidratarlo bien al paciente, le pones un analgésico, si quieres le pones un relajante muscular, intentas una reducción bimanual y con eso listo, ya pasa el tiempo y no hay ningún problema, la emergencia se soluciona y pasa a ser un paciente electivo. Pero si ya pasa mucho tiempo, el paciente está tóxico y mal estado general, ni siquiera intentar hacer algo así. Y ahora, las hernias irreductibles son de dos tipos, o sea, las que ves el paciente no se puede reducir, tú intentas por cualquier medio y tampoco no logra meter no logra volver a su posición. Entonces tenemos las hernias incarceradas, ¿ya?
en la cual el contenido herniario no va a retornar a la cavidad, pero no hay compromiso vascular. Entonces, ¿cómo tú sabes que no hay compromiso vascular? Obviamente el paciente no está tóxico, no está séptico, los cambios de coloración son leves, probablemente un pequeño oscurecimiento y nada más. Pero cuando ya está el otro extremo, una hernia estrangulada, acá ya el contenido ya sufre cambios irreversibles y hay compromiso vascular. El paciente puede estar séptico, puede estar chocado, hay cambios de color de la piel, la hernia se vuelve media morada, media violácea, media verdosa, muy dolorosa, mucha sensibilidad, ¿no? Signos incluso de isquemia, de perforación, de necrosis, peritonitis, shock y demás. Entonces, eso pasa con el transcurso del tiempo, no es en cuestión de minutos ni cuestión de horas. Ahora, hay casos en los cuales sí, pues, lastimosamente tiene una, una distribución de acuerdo a la zona, de acuerdo a la irrigación que tienes en esa zona que está metida la hernia, que te puede hacer una hernia estrangulada un poco más rápido, mejor dicho, que otros pacientes, ¿no? Que normalmente es un tiempo no largo, pero sí más o menos tolerable. Ahora, según su localización, obviamente vemos dónde está ubicada. La distribución de los 9 cuadrantes del abdomen, como sabemos, hay que ver dónde vas a ubicar la hernia. O sea, tienes que tú ponerle el nombre y apellido. Es decir, esta hernia se encuentra en tal sitio, ¿no? Es una hernia inguinal derecha, izquierda, hernia umbilical, supraumbilical, infraumbilical, hernia crural, hernia obturatriz, hernia femoral, y las especiales, la Spiegel, la hernia incisional, que es una aventración, ¿no? Que tiene un nombre también especial. Entonces, estas hernias especiales, acá tenemos, ¿no? Tenemos las 7 más frecuentes. Tenemos la hernia de Richter, que es una hernia que tiene un asa intestinal pellizcada, o sea, es una pequeña porción nada más que está dentro del saco. Esta es la hernia de Richter. No es que todo el contenido, no es que todo el intestino está metido, simplemente el borde antimesentérico está comprometido. Hernia por deslizamiento, estas son las hernias más difíciles de manejar cuando operas en cirugía abierta sobre todo, ¿ya? En las cuales tú ves que parte de la pared, ¿ya? De el saco está contenido por una víscera, que normalmente es vejiga, puede ser el colon o el apéndice. O sea, tú piensas que es el saco, estás disecando el saco y realmente estás liberando o lacerando, destruyendo el tejido de alguno de los órganos cercanos y no se logra ver bien. Eso pues normalmente pasa en casos muy crónicos. Entonces acá, por ejemplo, tienes una hernia deslizada, entonces tienes un saco metido y ves que parte del sigmoide se está comprometiendo el saco, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra hernia especial, la hernia de Spiegel, es una hernia que se ubica en la parte medio lateral de la vaina del recto, o sea, pararectal, normalmente es en el lado derecho, y porción lateral del músculo oblicuo, o sea, es acá como una pequeña tumoración en ambos lados, ¿no? Puede ser. Entonces, ves, no está ni muy alta ni muy baja, entonces puede ser una hernia de Spiegel. Necesitamos sí o sí una ecografía. La hernia de Amiant es una hernia inguinal que va a tener una apendicitis aguda, entonces también no es frecuente. O sea, tú entras, ves que hay una tumoración en la parte inguinal, entonces no es una hernia, no reduce, está dura, es una hernia complicada. La preparas, pasala, entras y abres el saco y encuentras esto, ¿no? Una apendicitis dentro de un saco de una hernia. Y el otro, cuando ya también el apéndice está sano, es la hernia de Garenguiot. Es la diferencia. Ahora, otro tipo de hernia de Littré, donde tú vas a encontrar dentro del saco un divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel, ¿no es cierto? Tú ubicas normalmente hasta 1 metro de la válvula ileocecal. Entonces vas buscando, y si encuentras este divertículo dentro de esta hernia, es una hernia de Littré. Y una hernia poco frecuente, la hernia de Petit, es una hernia lumbar en la parte posterior, normalmente por debilidad del músculo cuadrado lumbar. Ahora, entonces las etiologías estamos viendo que hay factores desencadenantes y factores predisponentes. Entonces, los factores predisponentes básicamente son 4. Uno, herencia, la parte genética, persistencia del conducto peritoneo vaginal, que te va a dar las hernias congénitas, las indirectas, estamos diciendo, ¿no? Luego, la parte del sexo masculino más es la parte inguinal, en sexo femenino más las hernias crurales. Otro factor predisponente, la obesidad, ¿no es cierto? Porque hay mucha infiltración grasa, los tejidos son más laxos, hay más debilidad cercana, hay más presión intraabdominal y te puede dar más predisposición a una debilidad de esa zona. Y el embarazo, porque bueno, hay distensión abdominal, los tejidos se hacen más laxos, hay pérdida de la resistencia y debilidad de la pared abdominal, también predisposición a la formación de una hernia, sobre todo
umbilical. Y los factores desencadenantes, tienes tres, ¿no? O sea, pacientes, por ejemplo, tosedores crónicos con enfermedades respiratorias que van a toser, ¿no? Entonces es un problema. Pacientes fumadores, asmáticos, EPOC, que están tosiendo mucho y hacen una debilidad y un vaivén constante en la zona donde puede haber una predisposición para la hernia. Dos, una hipertrofia prostática, pacientes que tienen problemas pues, de incontinencia, que están yendo a orinar a cada rato, porque también hay una sensación constante de presión en la parte pélvica, en la parte del hipogastrio, entonces hay una forma de desencadenante en algún momento de estos pacientes. Y a casos más extremos como obstrucción intestinal, ¿no? Pacientes con cirrosis, ascitis, estreñimiento crónico también, pacientes que pujan mucho, pues hay una debilidad, le ponen mucha presión en la parte del hemiabdomen inferior y puede ser un desencadenante para la formación de una hernia. Entonces, ya yendo general a lo que vamos a ver, lo que nos importa de los casos más frecuentes, ¿no? La primera es la hernia epigástrica, que hemos visto una hernia que está en la parte alta. Entonces, si tú tienes del ombligo para arriba 2 centímetros una tumoración y ves que hay un defecto, ya tiene el nombre de hernia epigástrica. ¿Ya? Entonces, se extiende en la línea media, ¿ya? Por encima del ombligo. Acá tienes un anillo fibroso, ¿ya? El único peligro acá es raramente, como dice acá, una perforación. Yo nunca he visto porque normalmente el defecto es chiquito y tienes un tejido preperitoneal bien comprometido, ¿no? O bien complaciente en esa zona y difícil de que un intestino pueda meterse hasta ahí. ¿Ya? Acá tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de estos dos, ¿no? Del lipoma y de la diástasis de rectos. La diástasis ya les dije, ¿no es cierto?, que es un tema totalmente estético, ¿no? Hay una debilidad, una separación anormal de la línea media, pero no hay un defecto, no hay un orificio, ¿ya? Y el lipoma, pues obviamente que tienes pues una tumoración benigna de grasa, que tienes que hacer un diagnóstico diferencial con esta hernia epigástrica mediante una ecografía de partes blandas. Y el tratamiento básicamente son dos formas, ¿no? En esta hernia, herniorrafía y la hernioplastia. La herniorrafía, ¿qué significa? Solamente suturar. O sea, tienes un defecto, cuando tienes defectos menos de 2 centímetros, hay que solamente suturar. Si tienes un defecto más de 2 centímetros, hay que hacer plastía. Cierre del defecto y colocar una prótesis, ¿no? O sea, colocar una malla. Esa es la diferencia. Ahora, otra hernia frecuente, la hernia umbilical, más o menos 2% de todas las hernias son adquiridas, ¿ya? Después de la hernia inguinal es la que más frecuente, ¿ya? Más frecuente se ve siempre en pacientes cirróticos con ascitis, porque le dan mucha presión, mucha tensión intraabdominal a la parte abdominal, ¿no? Las mujeres obesas, los que tienen muchos hijos, ¿ya? Pero en general se puede presentar en cualquier edad, ¿no? En cualquier edad, con un estándar en la edad media, y la complicación sí es frecuente acá, una incarceración, ¿no? O sea, que la hernia se protruye, ya no reduce, ¿no es cierto?, después de un tiempo, y puede provocar esto. Acá, por ejemplo, esta es una hernia ya estrangulada, una hernia umbilical, miren, ¿no es cierto?, que inicialmente hay distensión de piel, cambio de color parcial, el defecto es más o menos unos 2 centímetros, pero acá ya hay una necrosis de la piel, o sea, se ve el cambio de color evidentemente en la piel, porque ya pasó mucho tiempo, ya pasó varias horas, probablemente desde el inicio del cuadro, y termina en esto, ¿no? Este es un asa que está muy metida en la zona del saco, ¿no? Y hay una necrosis, o sea, hay una isquemia intestinal. El tejido ya no ha podido recuperarse, ya hay un sufrimiento completo, ya no hay vascularización en esa zona y te provoca pues una isquemia por una hernia umbilical. Entonces se tiene que hacer resección intestinal. Si el paciente es estable, hay anastomosis, incluso tendría que terminar, si el paciente se encuentra mal, con una ostomía, ¿no? Pero lo mejor es hacer una anastomosis primaria. Ahora, estas hernias pueden ser congénitas, hemos dicho, infantiles o las del adulto. Y vamos a clasificarlas en superior, medio e inferior. La del medio es en la misma línea media umbilical. La superior hasta 2 centímetros, algunos lo consideran, y la inferior o la infraumbilical hasta 1 o 2 centímetros por abajo. Y acá también tienes las opciones de tratamiento. Menos de 2 centímetros, igualito, herniorrafía. Si tienes más de 2 centímetros, la hernioplastia. Acá la mejor opción en hernias, en general la epigástrica o la umbilical,
tienes la opción de hernioplastia preperitoneal y la hernioplastia supraaponeurótica. Entonces, ¿cuál es la mejor de estas dos? La preperitoneal, porque la malla no está en contacto con el exterior, ¿no? Entonces, la supraponeurótica, tú cierras el defecto, cierras los músculos y pones la malla encima, ¿ya? Pero el problema es eso, que la malla esté casi en contacto ya con el exterior, solamente tienes un poquito de la grasa y la piel. Y si tienes un paciente muy delgado y demás, entonces no va a haber protección en esa zona. Y si hay una infección de malla, es algo grave. Entonces, lo mejor es hacer una preperitoneal, es más difícil, es más laborioso y demás, pero ya la seguridad de esa complicación es menos. Ahora, las hernias inguinales son las más frecuentes, estamos diciendo, ya más frecuentes de estas, en general las indirectas, ¿ya? Y después vienen las directas y de ahí las femorales o crurales. Factores congénitos o causales, tenemos las causas congénitas, alteración del colágeno y aumento de la presión intraabdominal, como los casos similares que acabamos de ver. Entonces hay que recordar un poco la anatomía, ¿no? De eso tienen que verlo, repasarlo, vamos a pasarlo rápidamente. Las estructuras, hay una visión anterior y una visión posterior para nosotros. Entonces, de la espina ilíaca superior hasta el pubis tenemos que tener qué estructuras pasan, la parte vascular, la parte nerviosa, la parte de irrigación, la parte de los defectos que podemos tener hacia arriba, la parte inguinal, esa parte, el espacio crural, ¿ya? Entonces, básicamente, el espacio inguinal es como un cuadrilátero, ¿no es cierto? Tenemos que ver los pilares, tenemos que ver los pisos, tenemos que ver los ligamentos que van a cubrir y demás. Entonces se interpreta esto, ¿no? Es como un cuadrilátero, ¿ya? O un rectángulo alargado, en los cuales tú tienes dos orificios importantes. O sea, este conducto inguinal va a tener, ¿no es cierto? Un orificio interno, un orificio externo, o los anillos, y tienes un piso, un techo y las paredes, pared anterior y pared posterior, ¿ya? Entonces, este conducto inguinal, ¿no? Más o menos va a medir unos 4 o 5 centímetros en el adulto. Se va a extender desde el anillo inguinal profundo hasta el superficial. Entonces, tienes un trayecto un poco oblicuo en esa zona, ¿no? Entonces, por eso que las incisiones que nosotros hacemos no las hacemos tan recta. Algunos lo hacen recto y algunos lo hacen sí oblicuos para esta zona, ¿no? Casi sobre la línea de la espina ilíaca anterosuperior o sobre el ligamento inguinal mismo, ¿ya? Entonces, este conducto inguinal va a tener, hemos dicho, un piso que va a ser el ligamento inguinal, es la parte más resistente que tenemos en esta parte, y debajo la cintillo pública. Este piso obviamente está formado parte del ligamento con ramas del oblicuo mayor, ¿ya? Y la pared anterior, ¿no? También está dada por el mismo oblicuo mayor. Entonces, la pared anterior oblicuo mayor, piso el ligamento inguinal. La pared posterior tienes la fascia transversalis y el músculo transverso, donde van a pasar los vasos epigástricos, se ve ya el anillo profundo y el techo que va a estar formado por fibras del oblicuo menor y el músculo transverso en general. Entonces, oblicuo mayor, ¿no es cierto?, anterior, oblicuo, fascia transversalis posterior, ligamento inguinal hacia abajo y el techo por el oblicuo menor y el músculo transverso. Entonces, esas son las estructuras que tenemos que recordar en el conducto inguinal. Este conducto inguinal, ¿no?, en la mujer va a pasar el ligamento redondo, nada más. En el varón va a tener el cordón espermático que va a contener el conducto deferente, va a haber 3 arterias, 3 venas, el plexo pampiniforme, 2 nervios importantes que los vamos a describir en un ratito y el nervio inguinal. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Que nosotros cuando hacemos una reducción de una hernia, tenemos que tratar de mantener lo más posible todas estas estructuras dentro del cordón, o sea, que no haya lesiones, que no haya sangrado, que no haya ligadura de estas zonas, porque hay causas de hematoma, causas de dolor crónico, lo que se llama la inguinodinia crónica, ¿no? Cuando hay lesiones de estos nervios o las ramitas de estos nervios que a veces no se identifican porque no son nervios muy dilatados, no son grandes, son pequeños, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Ahora, la otra que les decía es la parte más inferior, ¿no es cierto? El orificio crural. Entonces, de acá para arriba, miren, este es el espacio inguinal. Del ligamento para abajo es el espacio crural. Entonces, acá se forman las hernias crurales femorales y tienes una división igualito.
Hacia arriba, el ligamento inguinal. Hacia abajo, el ligamento de Cooper, que es la formación, ¿no? Lo que continúa el pubis tiene un color medio nacarado. Hacia la parte media, el ligamento lacunar. Y hacia la parte lateral, los vasos femorales. Entonces, acá hay que tener cuidado con estos vasos, ¿no? Al poner un punto o al querer contener la hemostasia, porque peor nos puede sangrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa zona. ¿Ya? Entonces, hay que recordarlo bien. Entonces, tenemos otra estructura que se llama, ¿no? El triángulo de Hasselbalch, que se ve acá, ¿ya? Que es la distribución para la posición de las hernias directas. Entonces, acá tienes el músculo recto abdominal, ¿no? Que va a formar la pared medial, los vasos epigástricos, la parte lateral, y el mismo ligamento inguinal, el piso. Entonces, esa es la distribución de este triángulo, en los cuales nosotros vamos a encontrar la salida de las hernias directas. Si va por este mismo triángulo por dentro de los vasos epigástricos, es una hernia directa. Si va por fuera de estos vasos epigástricos, es una hernia indirecta. ¿Ya? Ok, entonces directas, indirectas, congénitas y adquiridas, estamos diciendo, ¿no? Bueno, en general las hernias indirectas, más del 50% salen por el conducto inguinal externo profundo, las congénitas por persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿ya? Acá se reducen lentamente, a veces no, el cordón está un poco más detrás de esta, hemos dicho por fuera de los vasos epigástricos y más frecuente en niños y jóvenes. La directa, 25%, va a emerger por la pared posterior. Es una debilidad de la pared posterior, las directas. Ya más frecuente en adultos mayores, el saco es más pequeñito normalmente, pero más ancho, son más fáciles de reducir, ¿ya? Y se ubica por dentro de los vasos epigástricos. Y las mixtas, pues bueno, puedes tener las dos, ¿no? Lo que se llama hernia en pantalón, ¿no? Entonces es una mezcla de una directa con una indirecta. Entonces para eso hay una clasificación que nosotros usamos, que es la clasificación de Nyhus. Entonces tenemos el Nyhus 1, que es una hernia indirecta con el anillo normal, la hernia tipo 2, que es una hernia indirecta con el anillo dilatado, la hernia 3A, que es una hernia directa, la hernia 3B, que es una hernia indirecta, pero ya tienes compromiso, ¿no es cierto?, hacia la parte escrotal, ¿ya? Entonces puede ser incluso directa e indirecta, las dos. La C es una femoral, ¿ya? ¿No? Es una más inferior. Y la 4 es las recidivas, o sea, las que van a volver a aparecer. Entonces, si tienes la 4A, ¿qué sería? Una recidivada de la indirecta, ¿no? Con el anillo normal. La 4B sería una indirecta recidivada con el anillo dilatado. La 4C sería una recidivada de las directas. Y la 4D prácticamente sería de las femorales o las mixtas, ¿ya? La exploración clínica es importantísimo para el diagnóstico. O sea, si tú tienes un paciente que tiene una tumoración en la zona inguinal, en la zona púbica cercana, entonces hay que hacer un buen examen físico. Eso es lo más importante para el diagnóstico diferencial. Entonces, la exploración física te va a dar una sensación, una palpación de un tumor inguinal y puede haber dolor en algunos casos. Acá tenemos que hacer a veces la maniobra del Landívar, solamente para hernias reductibles. Entonces, ¿qué significa? Entonces, tú tienes que introducir el dedo por el orificio inguinal profundo, así como se ve acá en la figura, ¿no? Entre el orificio inguinal profundo y tratas de ubicar todo el conducto que estás palpando. Y entonces a tu paciente le dices que puje. Entonces, si el paciente está pujando y aparece el saco por la pared posterior, o sea, hay una debilidad por la parte baja, es una hernia inguinal directa, ¿ya? Pero si el paciente al hacerle pujar el saco no se presenta por el anillo profundo, entonces significa que es una hernia inguinal indirecta, o sea, no está saliendo por el mismo saco herniario, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho porque las directas es de la pared posterior y las indirectas ya hay un defecto más, más profundo, digámoslo así, para que sea la diferencia, ¿ya? Ok. Ahora, ¿qué más? Diagnósticos diferenciales hay que tener siempre frecuente con otras lesiones cercanas, ¿no es cierto?
Por ejemplo, ¿no? La criptorquidia es un diagnóstico frecuente, incluso en adultos, ¿no? No solamente en pacientes jóvenes, ¿no? Hemos tenido pacientes ancianos, ¿no? Y mayores de edad que se han operado una probable hernia y al entrar hemos encontrado pues que el testículo estaba ascendido, pero no había descendido y terminan pues con extracciones de testículo y demás. Otros diagnósticos diferenciales son el lipoma, el hidrocele, que hay que ver el contenido del hidrocele, ¿no? Hay que ver la característica del hidrocele, que es una patología totalmente urológica, varicocele, quistes del cordón espermático, adenopatías, linfogranuloma venéreo, abscesos y demás. Ahora, los principios del tratamiento quirúrgico hay que hacer. Tienes tres fundamentos importantes. Reducir el contenido del saco, o sea, hay que reducir el saco, hay que cerrar el defecto y hay que volver a la anatomía lo más parecida posible a lo inicial. Esos son los tres principios de esta cirugía. Ahora, las técnicas no las vamos a tratar mucho con ustedes porque es más un tema de especialidad, simplemente para que lo conozcan, ya que antes existían estas técnicas quirúrgicas, lo que era contención, o sea, tenías que poner mucha fuerza en esa zona para intentar evitar que no vuelva a aparecer, pero lastimosamente no funcionan, ya no se usan por estas técnicas, porque hay mucha recidiva o daba mucha recidiva. Entonces, tienes las técnicas de Bassini, ¿no? La técnica de Schultz y la técnica de McVeigh. En la de Bassini reparas el ligamento inguinal, en la de Schultz haces una aplicatura, o sea, vas imaginando los puntos, y en el de McVeigh el reparo del ligamento de Cooper. Entonces, estas ya no las vamos a nombrar. Las que sí usamos actualmente son estas, ¿no? Las técnicas sin tensión, ¿no? Hay muchas técnicas sin tensión y desde que aparecieron, pues empieza con el tema de la prótesis, el tema de mallas, ya las recidivas son menos frecuentes, menos del 5%, exceptuando que no hay una buena técnica quirúrgica, ¿ya? Entonces, tenemos un reparo anterior, o sea, por la vía anterior, donde tú estás viendo, estás observando de afuera hacia adentro, tienes la técnica de Lichtenstein, ¿ya? Al reparo anterior también tienes la técnica de Rootkow, ¿ya? La técnica de Rootkow es similar a la que vamos a ver ahorita, la de Lichtenstein, la única diferencia es la forma de colocación de la malla, ¿ya? La Lichtenstein es una malla estirada y la Rootkow es una malla en forma de cono. Esa es básicamente la diferencia. Luego, tienes un abordaje posterior, que es la preperitoneal con malla, la técnica con Nyhus, o la técnica preperitoneal bilateral, la de estopa. La diferencia es básicamente la incisión. En la de Nyhus haces un corte un poquito más alto y en la estopa puede ser como una cesárea, ¿no es cierto? Puede ser una Pfanstiedt o también una mediana, pero es para hernias grandes bilaterales. Y lo que se hace también ahora, hernioplastia retrorectal, la técnica de Rives, y hay muchas variantes, Rives, estopa, o sea, que se llama extendido, abrir un poquito más el espacio. ¿Ya? Entonces, en general, para que más o menos sepan, lo más importante es la técnica de Lichtenstein, que antes se hacía con anestesia local, una incisión transversa de unos 4 o 5 centímetros, apertura del canal inguinal, apertura de la aponeuriosis del oblicuo mayor, individualizar el cordón espermático, reparar el defecto y colocar una malla en los 3 puntos importantes que son en el pubis, en el ligamento inguinal y en el arco del transverso. O sea, básicamente con eso tú te aseguras de que la malla no se mueva. Poniendo el primer punto correcto a nivel del pubis, pues hay una muy buena respuesta y poca posibilidad de recidivas. Entonces, es una técnica que acá le dice incluso Lichtenstein versus Frankenstein, no han modificado. Hay muchas técnicas parecidas a la que nosotros hacemos, hay variaciones de puntos, variaciones de posición y demás. Lo que hay que tener cuidado acá es esto, ¿no? Que no lesionemos los nervios importantes, el hilio hipogástrico, ¿ya? ¿No? Y el hilio inguinal, básicamente son nerviositos muy delicados, pero que te dan mucho dolor en algunos pacientes. Esa es la desventaja de una cirugía abierta. En la cirugía laparoscópica poco frecuentemente pasa una lesión de estos nervios. Ahora, la confección de la malla es importantísimo. Tiene que ser una malla grande. A los tipos de mallas también los vamos a ver en un rato, pero tiene que ser una malla que cubra todo el defecto. Ahora, por ejemplo, en la eventación que hemos operado, hemos una malla grande de 30 por 30, porque era un defecto muy grande. Pero normalmente, como esta es una malla de 15 por 7, se hace un corte para la región inguinal y se forma como si fuese como un cono.
¿no? Como un cono, se cortan los bordes y se tienen que fijar bien la malla. Las modificaciones de de esta técnica o de la posición va a variar, ¿no? A veces algunos le ponen puntos en el tubérculo, algunos en el ligamento inguinal, algunos le ponen puntos separados, algunos le ponen puntos, puntos seguidos, es un poquito de acuerdo variado, no hay algún consenso, pero nosotros normalmente hacemos puntos continuos a nivel del ligamento inguinal, un punto simple en el pubis y puntos separados a nivel del arco del transverso, ¿ya? Más cositas no hay, detalles, hay que tener un poquito de cuidado simplemente con la tensión y que no agarremos el cordón, o sea, que el cordón esté libre, que el cordón espermático esté suelto, que no esté agarrado para que no cause dolor ni necrosis de esa zona. Entonces, las otras técnicas, la NIHUS, como les dije, es un poco más técnica preperitoneal, no necesitamos, digamos, un detalle con ustedes, solamente ubicar bien el ligamento de Cooper, que si tú ubicas el ligamento de Cooper, con eso ya tienes una certeza de que puede ir bien la cirugía. En la estopa hemos dicho que es bilateral, ¿ya? Es la diferencia, ¿ya? Y en las laparoscópicas, que son también los abordajes posteriores, tienes pues la TAP y la TEP. La TEP es totalmente extraperitoneal, que tú ves el espacio preperitoneal en la parte baja, y la TAP, que es la transabdominal preperitoneal, que tú ves el abordaje de todas las vísceras de adentro hacia afuera. Este es el abordaje que uno ve, ¿no es cierto?, cuando es una cirugía laparoscópica, ¿no? Tenemos que tener acá una disección del espacio de Bogros, que es acá al lado derecho, el espacio de Retzius o retrovesical, y tener cuidado con los ligamentos y los triángulos. Acá tenemos el triángulo de la muerte, ¿no es cierto?, que es donde están los vasos, y el triángulo del dolor, donde están los nervios. Básicamente, al tener cuidado la disección, esto, pues, normalmente es una cirugía que si a uno le tiene un poquito de práctica puede ser más sencilla o más rápido incluso que una hernia abierta. ¿Ya? Entonces en la TEP nosotros usamos un balón, un trocar balón, no entramos hacia la cabeza abdominal, estamos encima del peritoneo, ¿no es cierto?, para disecar todo este espacio. Y en la TAP sí al revés, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que entrar hacia la cabeza abdominal y el concepto básico es de que tenemos que reducir el saco lo más alto que se puede y poner una malla muy extensa, ¿ya? Ahora, en la malla tenemos nosotros varias formas de fijar, ¿no? Eso es importante. O sea, a veces hay incluso cirujanos y hay estudios que te dicen no fijemos la malla, pero normalmente es mejor fijar la malla, porque la malla está pegada acá, ¿no es cierto? Está extendida, y lo que nosotros usamos es colocar un punto en el Cooper. Yo le pongo un punto y con eso es suficiente, y a veces uno en el arco del transverso en la parte alta, para que la malla se quede estirada y al final suturamos el peritoneo, ¿no? Eso es en cirugía laparoscópica. Los tipos de mallas son dos tipos, que son de contacto visceral, como la del lado derecho, rugosa, que tiene una capa de celulosa, pero son mallas bien caras, ¿no? De 5.000, 6.000 soles, y las mallas de polipropileno, ¿no? Las normales, con doble cobertura de polipropileno, las cuales son no absorbibles, pero son compatibles pues, con el tejido, no hay posibilidad de rechazo, es algo muy raro. Y para el tipo de fijación, usamos estos, son varios tipos de fijadores, son tackers, ¿ya? Esto es en forma de espiral, esto es en forma de gancho, el Segurostrap, podemos usar goma o cianocrilato o simplemente colocar puntos con nylon, ¿no? Tal igual en la cirugía abierta laparoscópica, fijar la malla con nylon 2 ceros o con nylon 1, que es lo mejor. Ahora, si tú tienes una hernia recurrente, entonces pues tienes varias opciones. Si te vuelve a aparecer una hernia después de una cirugía laparoscópica, probablemente solamente te quede una opción abierta en la parte anterior. Si tienes una recidiva después de una cirugía abierta, hay que intentar una posterior laparoscópica. Si tienes una recurrencia sin malla, obviamente tienes que intentar el mismo abordaje, pero sí ponerle una malla. O sea, sí o sí. Ahora, toda hernia tiene que tener una malla. Ahora, alguien que opere y no ponga una malla, pues está haciendo mal. Y recurrencia con malla, eso ya es difícil, porque a veces intentar sacar la malla puede lesionar tejidos, deformar la anatomía, es más difícil. Entonces a veces le colocas otra malla encima más extendida, un poquito recortando la malla previa de repente, ¿no? Bueno, en cuanto a eventraciones, son hernias incisionales, o sea, una eventración es una hernia que ya ha aparecido, ¿no es cierto? Ya, que ya tuvo una intervención quirúrgica y está volviendo a aparecer.
que puede ser reductible, no reductible, complicada, no complicada, cualquier. Igual el tratamiento es lo mismo, una ventroplastía con malla, siempre con malla preperitoneal, que es lo mejor, o una supraponeurótica si es que no se puede llegar hacia el defecto de manera correcta. Acá tenemos pacientes, por ejemplo, es una eventración gigante, miren, ¿no? Y este es una hernia inguinoescrotal, entonces podemos tener pacientes de difícil manejo. Ahora, también lo que se hace cuando hay defectos de la pared, ¿no? En eventraciones grandes o defectos, lo que se hace infiltración con toxina botulínica, le colocamos en los puntos indicados, ¿no? Esto hace para que el músculo se relaje un poquito, ¿no? Y después de unas 4 a 6 semanas, ya recién el defecto, que era un defecto muy grande, se puede cerrar y puedes colocar una malla ya no de contacto visceral, sino una malla normal. O sea, eso es lo que se buscaría por ahorrar costos y por todos los temas de logística, sobre todo en los hospitales. Las complicaciones de todas las hernias, puede haber infección, puede haber seroma, sobre todo hay seroma y hematoma en la parte de las hernias inguinales, por eso hay que poner un parche compresivo, tienen que usar faja, tienen que usar suspensor genital por unos 3 meses de manera seguida. Puede haber dolor crónico, puede haber lesión visceral, lesión intestinal, puede haber orquitis, puede haber hidrocele, puede haber daño vascular y más complicaciones. Como este paciente, por ejemplo, me ven una hernia inguinoescrotal, pero también tenía una hernia epigástrica gigante ya estrangulada, ¿no? Entonces, casos muy extremos que pueden pasar. ¿Okay? A ver, vamos a ver si tengo el video de esta cirugía. ¿Ya? Me avisas si se logra ver, si no se identifica, si no lee el video, bueno, ya vamos a seguir avanzando nomás, por favor. A ver, estoy corriéndolo el video. Usted, Diego, me avisa si se logra ver algo, ¿no? Está en fondo blanco, doctor. ¿No corre el video? ¿No corre? No, doctor, Diego. No está corriendo, doctor. Ya, voy a volver a ponerlo, a ver si no da. Ya, entonces, creo que no va a dar. A ver, vamos a ver un ratito. A ver. Vamos a ver dónde está. A ver si abre. Si no. Ay, creo que no. A ver. A ver, ¿se logra ver ahora? Ahora sí, doctor. A ver, reproduzca. A ver, ojalá. A ver si corre. ¿Corre? Sí corre, doctor, sí corre. Ya, rápidamente vamos a ver esto. Acá se ve una hernia inguinal derecha, y ahí se ve el defecto en la parte alta, ¿no? Ahí están los vasitos femorales, la intersección con los vasos epigástricos, ese es el defecto, ¿no? Hay una hernia. Entonces, lo que tenemos que hacer es disecar, ¿no? Agarramos la espina ilíaca anterosuperior y hacemos una línea de disección desde ahí hasta el pubis, ¿ya? Normalmente agarramos una pinza, que es una pinza Maryland, y agarramos con una tijera, ¿no? Con la tijerita empezamos a disecar. Vamos a ver, mira, ponemos los 2 trócares de 5 y empezamos a hacer una disección de esa zona, ¿no? Levantamos el peritoneo con una disección Roma, ya con mucho cuidado para que no haya sangrado. Hemos dicho, los puntos delicados de esas zonas hay que tener cuidado, ¿no? De adentro hacia afuera, ¿no? La disección para que el peritoneo quede suelto y el defecto o el saco que está acá metido tenga que caer. O sea, el saco tiene que meterse hacia la cabeza abdominal, ¿no? Entonces seguimos disecando, hay un poquito de sangrado, se hace disección Roma, este es el saco, miren, este es el saco que está atorado, ya está cayendo en la parte baja, y una vez de que caiga ahí ya se ve bien, ya no hay mucho problema, ¿no? Entonces ya lo demás es un poquito más sencillo, ¿ya? Hay que identificar el ligamento de Cooper, que acá no se va a ver bien, pero que está acá en la parte media, ¿ya? Y ahí es donde tiene que ir la malla. Es un saco redundante, un saquito grueso, ¿ya? Hay que hacer liberación de toda esta zona, el saco tiene que caer, ahí va la malla, ¿no es cierto? Hay que una malla extendida, y acá está el Cooper, en esta parte media,
ahí tenemos que poner el punto, ¿no? Entonces, una vez de que la malla está extendida, se pone un punto en esa zona, ¿ya? Fijación, como hemos dicho, en 2 sitios y el peritoneo que esté lo más laxo posible para que pueda llegar la sutura, ¿no? Entonces, se va colocando y se pone un par de puntos, unos 4 o 5 puntos seguidos, corridos, y aproxima el peritoneo, y mientras que vas cerrando, vas bajándole la presión intraabdominal. Nosotros en cirugía laparoscópica normalmente operamos con 14, 15, a veces hasta 12. Entonces, acá en este caso de hernias, le vas bajando el flujo y la presión intraabdominal a 12, 10, 8, poco a poco, para que el tejido vaya cerrándose y no te quede acá un espacio, ¿no es cierto? No te quede un espacio. Si te queda un espacio, le puedes poner un clip o un tacker en esa zona y listo, queda aproximado, ¿no? Y cierra todo el tejido. El peritoneo vuelve a su posición, ¿no? Básicamente es eso lo que vamos a ver. Ok, a ver, ¿hay alguna duda o comentario de esta primera parte? Si no, paso por favor rápidamente a la segunda diapositiva. Sí, Mientras que doctor. voy cargando, si alguien tiene alguna duda, sí, dime. Doctor, no entendí bien la parte Vamos, te donde escucho. estaba explicando donde cuál específicamente era la diferencia de la hernia inguinal directa con la indirecta. Ya, la directa hemos dicho, ¿no es cierto? Son las adquiridas, que van por dentro del defecto o de los vasos epigástricos, ¿ya? Y es un defecto, una debilidad de la pared posterior, ¿ya? Y las indirectas son las congénitas, van por fuera de los vasos epigástricos y hay un defecto o una protrusión por el anillo inguinal profundo. O sea, es básicamente la diferencia entre una y otra, ¿ya? A veces, pero no hay algo certero que te dice el cual tú vas a hacer un diagnóstico preoperatorio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tú puedes tener una probabilidad de decir, no, sí es una hernia que está yendo más por dentro, el otro más por fuera, pero el diagnóstico se hace siempre intraoperatorio. O sea, sospecha puedes tener, pero el diagnóstico definitivo es intraoperatorio. No hay algo claro que tú puedas tener, ni una ecografía, ni la clínica, algo no. A veces tú puedes tener incluso una hernia mixta, ¿no? O sea, una hernia indirecta grande y por ahí tienes una hernia directa chiquitita que no la logras ver bien, ¿no? Ni examinando a tu paciente, ni palpando, ni haciendo una buena ecografía, nada. Entonces, puede que tengas las dos o tengas un defecto más abajo. Entonces, solamente cuando estás operando, ese momento vas a dar el diagnóstico definitivo. Ya. A ver, si no hay más, seguimos. Se logra ver la imagen, ¿no? Sí, doctor. Ya, no sé, creo que tus compañeros querían hablar algo. No. Estoy con un poco de interferencia ahorita, creo. Doctor, supongo que ¿Hay alguna duda más, Diego? no, al terminar la clase hará más preguntas, doctor. Ah, ya. Ok. Entonces, un ratito de ruidos. Bueno, a ver, esta parte, a ver, vamos a empezar con la descripción de los órganos intraabdominales, ¿no? Entonces vamos a ver la parte del esófago. Es una patología que nosotros en cirugía no la vemos mucho, ¿ya? Entonces, en gastro sí ustedes han visto probablemente bastante de esto, ¿ya? Entonces hay que recordar un poquito esas patologías, la distribución, fisiología y demás, que nosotros también tenemos que conocerla, pero no las vemos, como les dije, por la frecuencia, ¿ya? Son casos en los cuales recién llegan a nosotros pacientes cuando ya el diagnóstico es a veces un poquito ya muy crónico, el diagnóstico ya pasó mucho tiempo o la evolución del paciente ya no es buena. Se dice, el gastro ha intentado todos los medios posibles para solucionar el problema inicial, ya no pudo más, pasa a cirugía y para intentar una resolución parcial o completa en algunos casos de estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, es por eso, porque un paciente, por ejemplo, que tenga sintomatología de patología esofágica, pues nunca va a llegar a un cirujano de frente, ¿no? Obviamente, no hay forma, ¿no? Entonces, es por eso
que hay que saber distinguir los casos de pacientes que pueden ser potencialmente quirúrgicos precozmente para una recuperación más rápida y de repente un pronóstico mejor, ¿ya? Bueno, entonces el esófago, como saben, es un órgano tubular, ¿no? Que va desde la faringe hasta el esófago. Básicamente va a transportar el bolo alimenticio y tiene un peristaltismo propio, ¿no? Más o menos unos 27 centímetros de longitud, 2 centímetros de diámetro, 3 segmentos, el esófago cervical, el torácico abdominal. Hay cirugías de esófago que pueden ser muy complicadas, ¿no? En patologías de mediastinitis, de perforaciones, que son cirugías que tiene que entrar el cirujano de cabeza y cuello, el cirujano de tórax, el cirujano abdominal, entonces puede ser difícil. Está ubicado en el mediastino posterior, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no? Entonces, acá hay que ver básicamente la distribución, la cercanía de dónde, qué estructuras están pasando por delante, por detrás, recordar mucho. Los estrechamientos tienes 3 a nivel del cartílago cricoides, el segundo a nivel torácico en el bronquio izquierdo, en la proyección del T4, y el diafragmático a nivel del T10, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 2 estructuras importantes, el esfínter esofágico superior y el inferior. El más importante, obviamente, es el inferior. En la parte superior vemos que está formado por un músculo estriado de unos 2 centímetros de longitud. Tiene una formación muy importante por el músculo cricofaringeo, el músculo constrictor de la faringe, y tiene una presión alta acá en el esófago superior, ¿no? Entre 30 y 142. Y la función básicamente es evitar la distensión del esófago durante una respiración, que el paciente está respirando, ¿ya? Que el esófago se contraiga y va a proteger la tráquea frente a un reflujo. O sea, hay pacientes que van a tener reflujo para que no pase hacia la vía aérea, ahí se cierra parcialmente este esófago, ¿no? Básicamente eso. Y el otro, que sí es un verdadero esfínter, es una zona de alta tensión de 2-4 centímetros con músculo liso que está muy entrelazada hacia el diafragma. Hay mucho estudio de fisiología, ¿no? De la función de este esfínter, ¿no? Entonces hay estudios de impedancias, incluso de volumetrías, de manometrías, en el cual te hacen ver la función de este esfínter, ¿no? Normalmente está ubicada a unos 40 centímetros de la arcada dentaria, de la unión esófago-gástrica, ¿ya? Tienes un músculo circular con mucha tensión y la presión es baja, ¿no? A comparación de la primera, tiene una presión entre 14 y 34, y este es el principal componente de la barrera antirreflujo, o sea, para evitar que el reflujo gástrico biliar ascienda hacia la parte alta, es cuando tienes una buena contractura, una buena función del esfínter esofágico inferior. Hay muchas causas, medicamentos, alimentos y demás que van a producir, por ejemplo, aumento de la presión, y van a haber también secreciones, hormonas que van a haber disminución de esta presión, ¿no? Entonces, ¿qué van a aumentar la presión intraabdominal? Por ejemplo, la gastrina, la sustancia P, las prostaglandinas, la vasopresina. ¿Y qué va a disminuir? Por ejemplo, el glucagón, la secretina, la colecistoquinina, la oxitocina, la dopamina y el óxido nítrico, ¿ya? La histología, básicamente, como vamos a ver en todos los órganos, acá tiene una mucosa con un epitelio escamoso, una submucosa que está en el plexo de Meissner, la parte muscular que tiene 2 ramas o 2 capas, ¿no? Donde esté el plexo de Auerbach, tienes una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y lo importante de este esófago es que no tiene serosa. Entonces, al no tener serosa, entonces, cuando hacemos una disección en la parte baja, puede haber lesión de perforaciones. A veces no sabes si solamente estás liberando la parte muscular o estás entrando ya casi a la mucosa. Entonces, es un tejido medio delgado en esa zona. Hay que tener mucho cuidado de manipularlo. Irrigación, básicamente a nivel alta, tienes la arteria tiroidea inferior, la arteria esofágica superior. En la parte media, tienes la arteria esofágica media, las bronquiales y las intercostales. Y en la parte inferior, las arterias esofágicas inferiores y la gástrica izquierda. El drenaje venoso es el mismo, las venas tiroideas inferiores, las venas bronquiales, va al sistema ácigos, las venas diafragmáticas, y en el abdomen las venas esofágicas que van a drenar en la vena gástrica izquierda. La inervación del tronco simpático y del tronco parasimpático por los nervios vagos. O sea, sabemos que el vago derecho va en la parte posterior, el vago izquierdo va por la parte anterior del esófago. Puede haber anomalías congénitas como en todos los órganos intraabdominales, ¿no? Básicamente esto se ve en debut en pacientes pediátricos neonatos,
¿no? Por ejemplo, atresia de esófago, estenosis de esófago. Cuando no hay progresión de alimento, hay mucho vómito, ni bien el paciente empieza a ingerir el alimento, la leche, entonces vómitos casi frecuentes y de muy rápida evolución, ¿ya? Puede haber fístulas traqueosofágicas en pacientes que hacen neumonitis, neumonías a repetición, duplicaciones, divertículos, esófagos cortos, guacalacias, que no se ve mucho en pacientes tan jóvenes, en pacientes más adultos. Entonces, hay que tener en cuenta y recordar una hernia hiatal que puede estar de la mano con un reflujo gastroesofágico. Casi siempre pasa eso. O sea, tener un paciente con una hernia hiatal muy probablemente va a tener algún grado de reflujo gastroesofágico. Entonces, acá tenemos la línea Z, que es la unión, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver que todos los músculos, el músculo longitudinal circular que estamos conversando estén en buen estado, que el diafragma también esté en buen estado, ¿ya? Que tengas un ángulo de His correcto, ni muy agudo, ni muy obtuso, ¿ya? Y que el cardias esté pues con una contextura y una anatomía también íntegra para esto. Entonces, es importante recordar esto para ver que si tú tienes un defecto anatómico, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, un defecto, una hernia grande, pues probablemente el reflujo va a ser mucho más grande de lo que tú puedas esperar en este tipo de pacientes. Entonces, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, como ya saben, hay movimiento retrógrado a través del esfínter del contenido gástrico hacia el esófago, con varias etiologías. Básicamente pacientes que tienen mucha presión intraabdominal, aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Por ejemplo, tumores, embarazo, ascitis, obesidad. Pacientes que tienen más aclaramiento esofágico como la esclerodermia, el CRES o algún antecedente quirúrgico, sobre todo en el esófago inferior, que tengan pérdida del mecanismo antirreflujo, que esto se da básicamente en la hernia hiatal o esclerodermia. Tabaco, alcohol, medicamentos, eso a veces consumen estos pacientes y hacen de que haya mayor cantidad de reflujo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? Puede haber fisiopatología, ¿no? Como para la formación de enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede haber tres formas de presentación. Uno, ¿no es cierto? Cuando hay falla, se detecta, ¿no es cierto? Al encontrar presiones muy bajas, ¿no? Tienes longitudes muy chiquitas. Otro, cuando hay más fuerza de gravedad, hay mucha salivación, el paciente también tiene sintomatología de dolor precordial, de reflujo, o alteración del mismo reflujo gástrico, ¿no? Cuando hay aumento de la secreción del ácido gástrico, aumento de la presión intragástrica y dilatación gástrica también que puede dar mayor cantidad de reflujo. Entonces, hernia hiatal no es sinónimo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. No es. O sea, puede ser, como digo, o sea, puede que tengas un paciente con una hernia, ¿ya? Puede que tengas una hernia y que no tengas reflujo. O que sí tengas una hernia y que sí tengas reflujo, ¿ya? Entonces, eso también puede ser muy variado, ¿ya? Ahora, del tamaño del reflujo, del tamaño de la hernia y la intensidad del reflujo, también eso se tiene que valorar de acuerdo a cómo está evolucionando el paciente, ¿ya? Entonces, hay muchos factores que van a favorecer el reflujo, por ejemplo, pacientes que van a consumir mucho café, mucho té, muchas bebidas alcohólicas, mucho tabaco. Es por eso que estos pacientes tenemos que suspender todo esto, ¿no? Que el paciente no consuma esto, no consuma tomate, no consuma chocolate, no consuma café, no consuma grasas, mentas, gaseosas y demás, porque esto va a provocar mucho más reflujo, ¿ya? En este tipo de pacientes. La clínica del reflujo es casi similar en todos, pues hay regurgitación, hay dolor precordial, retroesternal, pirosis, eructos, disfonía, a veces hay debuts con neumonía, broncoaspiración y demás. El tratamiento quirúrgico de estos pacientes ya puede ser complicado, ¿ya? Entonces, perdón, nos hemos pasado, perdón. Estoy acá. Se ha colgado acá un ratito, chicos. A ver. Diego, por favor, me avisas, voy a volver a reiniciar esto. Se me ha colgado un ratito la imagen. A ver, se ha quedado congelada. Me avisas cuando se vuelva a ver, por favor, ya, porque acá no logro verlo.
A ver, un segundo. Sí, doctor, le esperamos, no se preocupe. Se me ha colgado esta imagen. ¿Dónde está? A ver. A ver. Ya, a ver, creo que está. A ver. A ver, ¿se logra ver ahora? Sí, doctor, sí se ve. Ya. A ver, entonces estamos acá. Ok. Estamos en la clínica, ¿no? Ya hemos dicho en la clínica. Ahora, el diagnóstico, obviamente, de un reflujo tiene que ser siempre vía endoscópica previamente, pero el gol estándar, como ustedes saben, es la pHimetría en 24 horas, ¿no? Entonces hay que hacer endoscopía más pHimetría. Incluso, como les decía, hay estudios, hay centros en los cuales te piden todo. Tienes endoscopía, tienes resonancia, tienes manometría, tienes impedancia, tienes volumetría para hacer diagnósticos. O sea, son centros bien especializados que ven todo este manejo. Pues es un centro muy bueno que hace todo este manejo, es la Clínica Angloamericana, ¿no? Que tienen buena casuística y buena resolución de este tipo de patologías. Entonces, una vez haciendo el diagnóstico, tienes que hacer una clasificación, pues obviamente, de cómo está el grado de esofagitis que tú tengas. Esto ustedes lo saben, ¿no? Para ver la clasificación, tienes la clasificación Savary-Miller, la clasificación de Los Ángeles, igual también en úlceras, ¿ya? Entonces, para ver si tu paciente va a tener grados de Barrett o no va a tener Barrett. Si está haciendo esofagitis, tiene lesiones simples, lesiones múltiples o no también. Entonces, incluso es importante repetir las endoscopías cada 3 meses o cada 6 meses, porque a veces hay dudas. Nosotros nos han mandado endoscopías con resultados que podría ser algo muy grave y realmente al final no era lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Entonces, la clasificación Savary-Miller, ¿no? La grado 1 hay erosiones únicas, ya un solo pliegue. En la 2 hay múltiples erosiones, pero que afectan más de un pliegue. En la 3, erosiones circunferenciales. En la 4 son lesiones crónicas. En la 5 ya es el inicio del esófago de Barrett, ¿no? O sea, todo lo que es Barrett para adelante, eso es un manejo por el gastro inicialmente. La clasificación de Los Ángeles, tenemos grado A, una o más erosiones, ¿ya? Grado B, una o más erosiones, pero más de 5 milímetros. El grado C, una o más erosiones que va a comprometer menos del 75% de la superficie. El grado D, más del 75% de la superficie. Y el E es el mismo esófago de Barrett. Entonces, cualquiera de las clasificaciones hay que tenerlas en cuenta. Como les decía, hay que hacer esto, o si se pudiese hacer en todos los pacientes que tienen reflujo, pues sería ideal, ¿no? Hacer una pHimetría esofágica, una impedancia, en lo cual ya te marca los parámetros y valores de acuerdo al tiempo que tú estás haciendo el estudio de estos pacientes, ¿ya? Entonces, el tratamiento siempre va a ser inicialmente tratamiento médico. De todas las patologías en esófago, siempre es tratamiento médico. ¿Por qué? Porque hay que dar medidas de soporte inicial, por ejemplo, bajar de peso, que el paciente ya no consuma alcohol, tabaco, cuando duerma, que duerma con la cabeza elevada, que pueda dormir del lado izquierdo, y los antiácidos bloqueantes que ustedes ya saben cómo manejan, cómo es el mecanismo, entonces hay que dar, pues, ¿no? IBP sobre todo, en tratamiento inicial, dependiendo del grado de esofagitis que tengas o lo que tú estás pensando, normalmente das unos 3 a 6 meses de tratamiento para ver cómo va, con una nueva reevaluación, endoscopía y pHimetría, para ver si va a ser paciente tributario o no a una intervención quirúrgica. Ahora, el tratamiento quirúrgico, como les decía, entonces básicamente está indicado en pacientes que no tienen una respuesta al tratamiento médico. Pacientes jóvenes sí, porque un paciente anciano someter a una cirugía, por ejemplo, de una técnica antirreflujo, es poco probable de que vaya bien, hay mucha complicación en este caso. Paciente joven que no tiene buena respuesta al tratamiento médico, que ya ha intentado varias otras opciones, que ha tenido, por ejemplo, episodios de aspiraciones, de neumonía, de laringitis, o por ahí que tienes una incidencia de estenosis o hay sangrado
como antecedente, estos pacientes son candidatos para que puedan operarse. O sea, mientras más precozmente tú diagnostiques también este reflujo ya moderado a severo, es mucho mejor para el paciente, para el pronóstico. Pero en general, pues la resolución no es al 100% lastimosamente, ¿no? Hay pacientes que sí se operan y tienen buena respuesta a 3, 5, 10 años, pero hay pacientes que no, porque ya tienen de base un problema, pues, de una esofagitis más crónica y de repente por ahí hay más predisposición a una formación de un Barrett también. Entonces tenemos las tres técnicas que ahorita las vamos a ver, son técnicas anteriores, posteriores, básicamente, ¿ya? La primera es la fundoplicatura anterior o la de DOR, ¿ya? En la cual hacemos un giro de 180 grados, acá. Entonces, acá se ve, ¿no?, la forma de cómo tenemos que manejar. O sea, esta es la unión esófago-gástrica. El fondo del estómago, el cardias, ¿no es cierto? Tenemos la curvatura menor, la curvatura mayor. En estos tipos de cirugías tenemos que hacer una disección de todos los últimos arcos de los vasos cortos de la curvatura mayor del estómago, ¿no? Y en este fundoplicatura de Dor o de Hill hacemos una unión anterior, o sea, de acá hacia la parte anterior, con 180 grados, dejando la parte de atrás libre, ¿ya? Normalmente son unos 3 puntos en la parte anterior. La otra técnica es la Toupet o la posterior, que es esta, ¿no es cierto?, de 270 grados, ¿ya? Entonces acá la diferencia es que sí, el fondo del esófago tiene que pasar por detrás del esófago, como ven en la foto, ¿no? Es como una chalina que tenemos que formar, ¿ya? Entonces todo esto es posterior, 270 grados, entonces liberas igual el fondo, pero la diferencia es que pones punto de estómago, esófago, ¿ya? Y luego pones otro punto, estómago, esófago, acá igual, estómago, esófago, esófago, estómago, si quieren así, unos 3 puntos a cada lado, y queda la parte anterior expuesta, o sea, no está cerrada por completo, ¿ya? Y la última es la que más se usa, la técnica de Nissen, hay con variaciones Nissen Flop y demás, que es la posterior de 360 grados. Entonces acá, igualito que en la Toupet, tienes que liberar todo el fondo, va por detrás, pero acá ya los puntos cierran totalmente la unión esófago-gástrica. O sea, es un punto estómago, un punto esófago y al otro estómago también se va, ¿ya? Entonces, pum, pum, pum. Son 3 puntos que va a girar y acá sí hay un cierre un poquito más hermético. Entonces, acá lo que hay que tener cuidado es de que no se cierre mucho, no haya mucha tensión. Es por eso que a veces usamos endoscopia intraoperatoria, usamos una sonda de calibre grueso. Normalmente usamos una sonda de calibre French 34, 36, 38, a veces hasta 40 French, para evitar de que la tensión que tú le colocas en esta zona no sea muy extrema y no se cierre, pues, y también puede provocar dolor en esa zona. Entonces, básicamente ese es el fondo, ¿no? Hacer como un sistema antirreflujo, ¿ya? Para evitar de que todo el ácido suba, si no se quede prácticamente acá ajustado cuando hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. La mayoría de los pacientes que tienen esto tienen una hernia. O sea, acá este hiato no es así, es un hiato más amplio, entonces tienes que colocar unos puntos para cerrar los pilares. El pilar derecho tienes que cerrar con el pilar izquierdo. Normalmente usamos suturas no absorbibles. Ahora, puede haber complicaciones quirúrgicas porque esa zona es difícil de manejar. Peor si tú tienes un paciente muy grande, obeso, mayor, varón, esa zona del abordaje es mucho más complicada. Estas probables complicaciones puede haber qué cosa: hemorragia, neumotórax, perforación esofágica, perforación gástrica, hemorragia del vaso, porque como lo hemos dicho, liberamos los últimos vasos cortos, lesión del nervio vago, lesión de la vena cava inferior, entonces puede terminar en algo grave. Ahora, hernia hiatal, entonces, ¿qué cosa hay? Cuando es parte de una porción del estómago, va a estar dentro del diafragma, o se va a ir hacia el diafragma, hacia el tórax. Entonces, esa es la definición de una hernia hiatal. Casi similar a lo que estamos viendo, hemos dicho que no es lo mismo, pero la clínica puede ser similar a un reflujo gastroesofágico. Y hay 3 tipos de hernias hiatales, ¿no? La tipo 1 por deslizamiento, la tipo 2 paraesofágica y la tipo 3 o mixta. Entonces, la tipo 1 por deslizamiento es la más frecuente, la tipo 2 menos, la mixta menos todavía. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos una endoscopia y recordar es esto. Esta es una endoscopia de un paciente que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, acá es una maniobra en U. Entras con el endoscopio, das un giro y ves el fondo. O sea, este es un hiato normal.
sea, que está el endoscopio y el hiato está cerrado totalmente. ¿Ya? Entonces no hay hernia, no hay defecto y probablemente no haya reflujo. ¿Ya? Pero también puedes tener lo contrario, ¿no es cierto? Que ahorita vamos a ver. Entonces, la hernia por deslizamiento era tipo 1, hemos dicho. Entonces, parte está deslizada, parte del fondo del estómago hacia la parte alta. La tipo 2 paraesofágica, que es una hernia que está paralelo al esófago, ¿ya? O sea, como una tumoración paraesofágica. Y la tipo 3 tienes una tumoración paraesofágica, pero también deslizamiento y dilatación del hiato. Esa es la mixta. Entonces, el diagnóstico es endoscópico y radiográfico. O sea, hay que hacer una radiografía, un estudio varitado, un tránsito intestinal, un esófago varitado, estudio doble contraste. Si quieren, hay varias opciones para hacer el diagnóstico, para ver que no tengas eso, o sea, el tipo de hernia, ¿no? O sea, qué tipo de hernia vas a tener para el diagnóstico y ver a qué te estás enfrentando, a qué posibilidad quirúrgica tú puedes tener, ¿ya? Entonces, en la tipo 1, entonces, estas hernias entran y salen del tórax con cambios de presión. Generalmente son asintomáticos, ¿no? Porque ya se acostumbra, es algo crónico. Y si se da síntomas de reflujo extremo, ahí sí se va a cirugía. En la tipo 2, por la pared esofágica, acá el fondo y la curvatura va a estar desplazada paralela hacia el esófago. No va a dar síntomas, pero sí el tratamiento es quirúrgico porque si hay una estenosis de esa zona puede haber una necrosis, es algo grave, ¿ya? A diferencia de la otra foto que les he mostrado del hiato normal, hay que ver esto, lo que nosotros le llamamos, o los gastros, de incompetencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, igualito, haces una maniobra en U, no es una hernia como tal, porque tú tienes que medir la distancia que hay desde la línea Z, ¿no es cierto?, ¿ya?, hasta la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, ves esto una incompetencia porque es un esfínter que no cierra por completo, porque el paciente a veces así se presenta. Hay pacientes que en la endoscopía, sobre todo cuando no los hacen con sedación, no ayuda, el paciente empieza a pujar, contrae el músculo, contrae la musculatura abdominal y esto a veces aparenta una hernia. Pero esto no es una hernia, es simplemente una incompetencia, o sea, es que el esfínter no ha cerrado por completo en ese momento, ¿ya? Ok. Otra patología, nosotros vemos también, ¿no?, ya al final, como les decía, en casos ya más extremos y demás, es esto, ¿no?, la acalasia. Entonces, esta acalasia es una peristalsis anormal, un movimiento anormal, que causa aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y una incapacidad para relajar el esfínter durante la deglución. O sea, hay mucha presión del esfínter esofágico inferior, aperistalsis en el cuerpo y falta de relajación y dilatación del cuerpo del esófago. Esa es la característica de la acalasia, ¿cierto? Hay una predisposición a 10 veces más a la formación de un carcinoma de esófago. Es por eso que la acalasia tiene que ser tratada precozmente. La causa aún no está clara, se piensa incluso en causas virales, lesiones del plexo de Auerbach. Se postula enfermedades degenerativas de las neuronas, enfermedades virales, otros agentes tóxicos y demás. Anatomopatológicamente, en la mayoría de los pacientes hay ausencia, atrofia y degeneración de las células ganglionares en los plexos mientéricos, como estamos diciendo, y disminución de las fibras nerviosas. Acá estos pacientes tienen clínica progresiva, no es algo brusco ni algo agudo, son pacientes muy crónicos, ¿no? Se encuentra pacientes que tienen disfagia, primero inicialmente a sólidos, no van a poder deglutir sólidos y después recién a los líquidos. Hay regurgitación, hay baja de peso porque el paciente no come, hay procesos de broncoaspiración, dolor retroesternal leve también. Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, una gran dilatación en la parte del cuerpo, el esófago, y una estenosis prácticamente en la parte más distal, ¿no es cierto?, ¿no? Casi lo que le llaman pues la cola de ratón, imagen en cola de ratón en estudio de esófago varitado. Entonces un esófago dilatado, una unión esófago-gástrica por mucha contractura y hipertonía del músculo del esfínter esofágico inferior. Entonces el diagnóstico, radiografía contrastada, imagen en pico del oro, cola de ratón. Hay que hacer siempre una endoscopía, ¿no?, para ver si el endoscopio pasa o no pasa. Y el gol estándar de acá es la manometría. Entonces acá vas a encontrar manometrías que vas a encontrar aumento en la presión del esfínter esofágico inferior, relajación incompleta, aperistalsis del cuerpo y bajas cortas a nivel de la amplitud en el cuerpo del esófago. Diagnósticos diferenciales con esclerodermia, tuberculosis, estenosis, cáncer, lesiones estenóticas por otras causas.
Entonces hay que ver, ¿no es cierto? Acá la manometría, la parte inicial cuando el paciente deglute, cuando está en relajación y cuando ya haya terminado la deglución. Entonces, hay que ver qué tipo de acalasia hay, eso también lo han visto en gastro, nosotros no vamos a nombrarlo, los tipos de acalasia. Y el tratamiento médico, pues es la parte inicial, como en todo manejo de patología esofágica. Dieta, se ha intentado dar nifedipino, se ha intentado colocar toxina botulínica en esa zona, dilatación neumática, que esa es la parte inicial, porque hay balones de acalasia, ¿no? O sea, el paciente no puede comer, no puede deglutir, entonces el gastro va, dilata con balón más o menos de 30, ¿no? Y va empezando a dilatar poco a poco, dilataciones de acalasia. Y después de eso ya si en la segunda, tercera dilatación no hay una mejoría, el paciente no ha tenido ninguna mejoría precoz, entonces se tiene que plantear una cirugía. ¿Ya? La cirugía no es una cirugía tampoco frecuente, es sencilla técnicamente, pero hay que hacerla con cuidado. ¿Ya? Se hace una esofagomiotomía de Heller. O sea, tú ves que el esfínter está muy contraído, se hace un pequeño cortecito acá, sí o sí tienes que entrar con endoscopia intraoperatoria. O sea, entra el gastro, ¿no es cierto? A ver, más o menos para que me puedan entender. Entra acá, ¿no? Con el endoscopio, ¿ya? El cirujano está normalmente por cirugía laparoscópica, ve acá, ve la luz del endoscopio y empieza a hacer un cortecito, ¿no? Longitudinal con el hook para que este músculo, pum, se abra, se, se relaje. Y ves que el endoscopio pasa a la luz normal, listo, ahí termina la cirugía. O sea, no entrar más porque vas a perforar. En casos muy extremos, ya hay esófagos muy grandes, se hace una esofectomía, ¿no? O sea, una esofectomía y es algo bien, bien complicado. Las complicaciones de esta cirugía puede haber hemorragia, esofagitis, perforación, fístulas, hernia hiatal y iatrogénica. Entonces acá vemos, ¿no es cierto? El endoscopio está ingresando poco a poco, ¿ya? Estás ingresando, entras y sales para ver y esta es la creación de la cardiomiotomía. El esófago tiene que estar totalmente suelto, o sea, para eso tienes que tener los dos pilares libres, el pilar derecho y el pilar izquierdo totalmente suelto. Aquí está el hiato, ¿ya? Aquí está el esófago y aquí está el estómago. Se hace una pequeña disección y un pequeño corte en esa zona de la musculatura en la unión, ¿ya? Y lo último de esta parte es el cáncer de esófago, ¿no? El cáncer de esófago, que es un tumor muy agresivo, de mal pronóstico, normalmente pacientes pues no tienen buena resolución ni siquiera a los 6 meses del diagnóstico, más frecuente en varones, raza negra. Hay factores de riesgo, sobre todo diagnosticados con pacientes con mucho consumo de tabaco, alcohol, de nitrosamidas, bebidas muy calientes, pacientes que tienen déficit de vitamina A, vitamina B12, déficit de zinc, cobalto, pacientes con esofagitis crónica que han tenido acalasia de larga evolución, que tienen esófago de Barrett no controlado o estenosis por álcalis también. Entonces, en este esófago de Barrett vemos que es un epitelio heterotópico, ¿ya? De epitelio estratificado a columnar metaplásico, ¿no es cierto? Generalmente por mucho reflujo gastroesofágico, es una lesión premaligna, para un 24% de la formación de adenocarcinoma. Hay que ver el tipo de Barrett que tengas, Barrett corto, Barrett largo, hemos dicho. Los tipos histológicos del cáncer de esófago, puedes tener a la cabeza el cáncer escamoso, 90%, que casi siempre se va en la parte más proximal del esófago. O sea, mientras más alta sea la lesión en esófago, es mucho más complicado y más difícil el tratamiento y el pronóstico en general. Y el adenocarcinoma, 10% más se da en esófago distal, casi en la unión con el estómago. Incluso hay tumores ya bien específicos de la unión esófago-gástrica, que es, ¿no es cierto?, y tienen nombres propios, el tratamiento propio, el seguimiento propio también, ¿ya? Carcinoma mucoepidermoide, que es algo raro, y más localizado en el tercio medio, el 50%. La clínica también igual puede similar si quiere una acalasia, una esclerodermia, una tuberculosis, puede haber disfagia, puede haber baja de peso, puede haber dolor torácico, síntomas respiratorios, sangrado, tumor en el cuello y demás. Lastimosamente, como le digo, cuando ya hacen el diagnóstico de esto, ya es en estados muy avanzados. Esa clasificación se llama la clasificación de Ivor-Lewis, ¿ya? Si alguien quiere buscarlo para que aprenda un poco más, para la clasificación de tumor esófago gástrico. El diagnóstico siempre, toda tumoración que nosotros vamos a ver, tiene que ser con biopsia.
Endoscopía más biopsia. Si no tienes la biopsia, pues tienes la sospecha, pero no tienes el diagnóstico certero ahí escrito en el papel. Radiografía contrastada, ¿no? Ecoendoscopía sirve en lesiones muy profundas o muy pequeñitas. Cuando hay lesiones chiquitas, superficiales o iniciales, hacer una ecoendoscopía podría ser un método diagnóstico muy útil. Tomografía, rayos X de tórax también. Y el estadiaje, bueno, básicamente vemos que el T1 invade la lámina propia, la submucosa, el T2 invade la muscular propia, el T3 invade la adventicia, el T4 invade las estructuras subyacentes, el N0 no hay ganglios comprometidos, el N1 hay ganglios regionales comprometidos, y el M0 no hay metástasis y el M1 sí hay metástasis a distancia. El tratamiento quirúrgico es complicadísimo, es ofectomía más reconstrucción, ¿no? Yo he entrado a una sola cirugía de este tipo, donde era residente cuando hemos rotado en Almenara, en una cirugía que duró creo que 7, 8 horas, era complicado porque tienes que sacar todo el esófago y tienes que hacer un ascenso, en este caso se hizo no un ascenso gástrico, un ascenso colónico. El ascenso gástrico es un poco más fácil porque haces un tubo del estómago y subes, pero lo del colon fue mucho más complicado. También si no tienes pues opciones para hacer una prótesis endoscópicas, ¿ya? Colocar una prótesis para al menos tratamiento paliativo, y el tratamiento inicial que sí se da ahora es radioterapia y quimioterapia en estos pacientes. Radioquimioterapia preoperatoria, y después los pacientes no tienen, digamos, la calidad ni siquiera para poder entrar a una cirugía, entonces son de manejo prácticamente paliativo casi siempre. La sobrevida es bajísima, 5 años, 5 a 25%, sin nódulos al 30%. Okay. Muy bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda o comentarios. A ver. Doctor, creo que me ¿Alguien, pregunta. chicos? ¿Terminamos? Sí, nada. Ya, Valeria está levantando la mano, dime. Doctor, buenas tardes. Disculpe, cuando estaba hablando de hernias dijo que hay dos tipos. Una que con maniobras se logra resolver y las otras que se tienen que intervenir quirúrgicamente. Las que se resuelven manualmente no son más propensas o no tienen riesgo a reaparecer, a ser recidivantes. No, a ver, no, lo que me quería expresar es, o sea, que las hernias, o sea, se pueden reducir. O sea, hay hernias que sí se pueden reducir. Las hernias que tienes tú el tiempo para poder reducirlas, las reduces para evitarte una cirugía de emergencia, para evitarte de que el paciente pues entre a la emergencia, tengas una emergencia muy saturada y demás. Porque si han visto, o sea, operar una hernia por emergencia es muy complicado. Entonces, si tú tienes esa opción de poder reducir, tienes un paciente que tiene una hernia encarcerada de unas 3, 4 horas y puedes reducirlo ese momento, es mucho mejor. Y lo mandas a casa, lo explicas con cuidados y de ahí le haces una cirugía programada, pero sí se va a tener que operar sí o sí, ¿ya? Pero si ya tienes una hernia complicada, con mucho tiempo de enfermedad, el paciente tóxico y otras cosas, es casi imposible o siquiera querer hacer una reducción, no tendría nada de sentido hacer ese tipo de manejo. Sí o sí operarlo al paciente y listo, ¿no? ¿Alguien más, Muchas chicos? gracias, doctor. Ya. Listo, chicos. Si no hay más, estamos en contacto. ¿Ya? Listo, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.